Hola a todos, Dios les bendiga. Esto es Raíces de Fe. Yo soy Mariana y el día de hoy me acompaña Sadie Arlet. El día de hoy traemos un tema muy interesante. El día de hoy el tema se llama batallas internas, batallas de las cuales muchas veces no hablamos, de las cuales muchas veces pasamos solos. Entonces ya no hay que pasarlas solo, hay que pasarlas con el Espíritu Santo a nuestro lado. Vamos a leer, nos vamos a ir en Primera de Pedro 5:7, que dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí mismo nos vamos a ir al versículo 10, en ese mismo capítulo, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando la ansiedad me gana, ¿dónde está Dios? Yo creo que esa es una pregunta muy importante e interesante que en la actualidad todos la padecemos. En la actualidad hay demasiada ansiedad en las personas y la pregunta es ¿dónde está Dios cuando pasa ese momento? Antes de hacer el podcast yo misma me hacía esa pregunta. ¿Dónde está Dios en mi momento de ansiedad? Y me iba a la historia de Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. Dice que había una gran tormenta y Jesús vino y Pedro se asustó y Pedro le dijo, si verdaderamente eres tú, dime que vaya y voy. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro caminó ciertamente sobre las aguas, fija su mirada en Jesús. Pero llegó un punto donde Pedro vio las olas que azotaban la barca, Pedro vio el gran viento y norte que venía, y ahí fue cuando él se hundió. Y esto me llevaba a un ejemplo que vi hace mucho tiempo en la escuela, y era que tú tenías que mantener un vaso de agua cargado en la mano y sostenerlo durante 10 minutos. Cuando tú cargas el vaso, no sientes el peso, pero cuando pasan los 10 minutos, el brazo se te cansa y empieza a temblarte el brazo y se siente que se te cae el vaso, y ahí es donde está el enfoque. Dios está en tu ansiedad, solo que no miras a Dios, miras el problema. Y en realidad Dios sí está en la ansiedad, solo que la ansiedad es poner demasiada atención a tus problemas. Dice la Biblia, en este mundo tenéis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y vamos a tener demasiadas aflicciones, demasiadas etapas como seres humanos. Y la ansiedad, a veces el ser humano como que es terco y se quiere guardar lo que siente. Porque a mí me ha pasado que quiero controlar mis sentimientos de tal manera que lo guardo. Pero también Dios me ha enseñado que Él también quiere consolarme cuando me siento ansiosa. Y ahí es cuando encuentro que Dios sí se encuentra en mi ansiedad. Ahí es cuando lo entiendo y lo comprendo. Que solamente tengo que rendirme ante Él y Él va a estar ahí para consolarme. Así es, muchas veces nos callamos porque creemos en primero que podemos controlar nuestras emociones cuando no es así. Podemos ahogarnos en ellas, podemos tratar de ahogarlas en nosotras, en nosotros mismos, pero nos ahogamos con nuestras emociones nosotros también. Entonces, muchas veces hay ciertas etapas en nuestras vidas, circunstancias, problemas, ciclos, cosas que nos suceden, que nos traen tristeza, dolor, que nos traen, viéndolo por el lado de la depresión y de la ansiedad, que es lo que mayormente nos lleva a la depresión y la ansiedad. Pero son etapas en las que nosotros muchas veces decimos, no, si Dios quiere, o lo espiritualizamos, tratamos de espiritualizarlo, porque no puede ser O de espiritualizado como entenderlo de tal. otra manera, como, ay no, Dios me va a enseñar algo de aquí, pero sí te lo va a enseñar, pero déjalo salir. Exactamente, es como que tenemos que ir y llevarlo y decirle, Señor, yo estoy triste por esto, me está pasando esto y quiero llorar, porque quiero llorar,
Porque ha habido etapas en mi vida en las que en las que el Señor me dice, ya no vas a estar más ahí, te voy a mover o vas a empezar un ciclo diferente. Y me duele, o sea, me duele, me ha dolido que el Señor me diga, ¿sabes qué? Esta etapa ya terminó cuando yo quería seguir estando ahí. Y muchas veces, o al menos a mí me pasó, que la misma tristeza me llevó a deprimirme y me llevó a estancarme espiritualmente, porque la depresión nos estanca espiritualmente hablando. Entonces, muchas veces cuando estamos estancados, o yo misma me había dicho o me decía, como de, el Señor sabe por qué lo hace, Él me va a enseñar algo a través de todo esto, pero me lo quedaba yo para mí misma, me quedaba callada y decía, no, sí, el Señor, esta es la voluntad de Dios porque Dios tiene algo mejor. Y sí tiene Dios algo mejor, pero está bien hacer un duelo y llorar, sacar esa tristeza para poder seguir adelante, para poder seguir enfocados con Dios. Yo estuve así, no sé, 6 meses, 8 meses, no recuerdo bien el tiempo exactamente, pero yo estuve así, yo decía, no, yo me aferraba, porque estaba aferrada, y yo decía, no, el Señor, esta fue la voluntad de Dios, esto Dios lo quiso, esto es porque Dios quiere. Y sí, las cosas pasan porque Dios quiere y Dios las permite, pero me dolía. O sea, fue una decisión o fue un no o fue un cambio que Dios hizo en mi vida, pero me dolió. Y hay etapas, circunstancias o ciclos en los que Dios dice, hasta aquí termina, empieza un ciclo nuevo, y a nosotros como seres humanos nos cuesta dejar eso. Como que nos acostumbramos a ciertas etapas, Nos acostumbramos a ciertas etapas y queremos seguir en esa porque nos etapa. sentimos cómodos y sabemos. Estamos en nuestra zona de confort y no nos gusta salir de ahí. A mí me pasó algo parecido. Este año fue un año muy difícil para mí, porque Dios me sacó de mi zona de confort de una manera radical. Y fue en la ausencia de mi padre. Cuando cambia la manera de ver mi alrededor, cuando cambia todo, o sea, de que un día mi padre está, el otro día que se tiene que ir, fue un cambio muy drástico para mí, ya que estaba muy adaptada a él. Y al principio decía, no, Dios permitió esto porque me va a enseñar algo nuevo, porque va a ser de bendición para nosotros y va a ser una etapa diferente, pero me dolía y estaba triste, pero no lo quería admitir y yo estaba aferrada, como lo decía, no, Dios me va a enseñar algo de aquí, Dios lo va a hacer para bendecir a mi familia, y me guardaba todo lo que sentía, todo lo que reprimía. Pero llegó un momento donde ya no pude más y le lloré y le dije, no, siento su ausencia, pero también ahí entendí a ver a Dios como un amigo. Porque cuando tú tienes un amigo, vas y le cuentas cómo te sientes, es un amigo muy llegado. Y a veces nosotros como que vemos solamente a Dios, como el que creó todo, pero Dios también es amigo, también escucha, también comprende, porque Él nos creó y Él sabe las emociones que tenemos, Él sabe todo a nosotros. Y cuando por fin me rendí y le dije, mira, me siento así, viví mi duelo, lo viví, y Él me enseñó que aparte de mi Padre terrenal, también podría depender de Él completamente. Claro. Y ahí es cuando entendí que Él está en la ansiedad y que la depresión también nos lleva a acercarnos a Dios. Así es. Una parte en la Biblia, en Salmos 34, 18 y 19 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. El 19 dice, muchas son las aflicciones de justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¿Qué nos entiende o qué comprendemos de aquí? Que vamos a padecer, vamos a pasar ciclos difíciles, pero aquí mismo dice, de todas ellas nos librará Jehová. O sea que la vamos a vivir. No, a veces queremos ocultarlo, pero no, hay que vivirla para entender cómo Dios o de qué manera se va a manifestar para librarnos de ella. Como tú decías, de vivir el ciclo. Vivir el ciclo también nos enseña la manera en que Dios nos puede librar de algo y nos puede enseñar algo. Claro que sí. Y la parte
en la que quiero que hagamos énfasis es en el 18, donde dice, cercano. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. O sea que en el momento en el que nosotros más quebrantados estamos, más débiles estamos, más tristes y deprimidos estamos, Más está Él. más cercano está Jehová con nosotros. Por muy solitarios que nos podamos sentir, ahí está Dios presente con nosotros. Y esta es la respuesta a la primera pregunta que hicimos. ¿Dónde está Dios cuando la ansiedad nos vence? Ahí Cercano con está. nosotros, cercano. Entonces, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en el Salmo 34, en el 19 me parece que fue el que leíste, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Es decir, si el problema tiene solución, ¿cuál es el problema? Cuando estamos en Cristo, todo tiene solución y creo que hasta incluso la muerte, porque si estamos en Cristo es ganancia morir en Él, porque pues vamos a pasar a mejor vida, a la presencia de Dios. Quiero que también leamos el Salmo 147:3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sanar el corazón roto. Algo que indiscutiblemente solamente Dios lo puede hacer. Pero Él sana nuestros corazones, venda nuestras heridas cuando terminamos esos ciclos, cuando hay que crecer, cuando hay que avanzar, cuando hay que madurar, porque ciertamente aprendemos algo de todas las circunstancias, los sucesos o los ciclos o etapas en los que pasamos. El aferrarnos muchas veces a nuestros sentimientos, a nuestra tristeza, a nuestra depresión, porque la depresión no siempre es un demonio, como mucha gente dice por ahí, sí, pueden venir ataques de tristezas en donde no te está pasando nada, y sí puede el enemigo atacarte y traerte una tristeza inconmensurable, pero si mi perrito se muere, obviamente voy a estar triste, tengo que venir a Dios y decirle, ay Señor, se me murió mi perrito. O sea, estoy Una triste. mala noticia. Exactamente, estoy triste por esta razón. O sea, me pegué en el dedo chiquito, estoy triste. Obviamente hay de tristezas a tristezas en diferentes niveles. Pero el venir a Dios y decirle, ¿sabes qué? Sáname porque me duele, estoy triste. Eso muchas veces es lo que demonizamos, porque todo lo convertimos en demonio. Es reconocer la condición en la que estamos muchas veces. Exactamente, es reconocer la condición y por qué razón estamos tristes, por qué razón estamos siendo o nos estamos deprimiendo, nos estamos yendo más hacia la depresión. Y como les decía, la depresión nos estanca espiritualmente, es decir, estoy triste, no quiero comer, no me quiero parar, no quiero orar, no quiero buscar a Dios. Allí es cuando nos estancamos, porque nos aferramos demasiado a ese dolor que muchas veces ya pasó, pero nos estancamos en esa etapa que ya pasó. Y seguimos aferrados al dolor y no permitimos que Dios nos sane. O si alguien nos lastimó y estamos tristes o lastimados por alguien, ahí es donde viene el que nosotros tenemos que perdonar a la persona que nos lastimó, porque es un bien para nosotros. Muchas veces he escuchado por ahí que dicen, no, es que porque lo voy a perdonar, si me lastimó y ni siquiera me pidió perdón. Es que el perdón no es para la persona. El perdón es para ti, para liberar tu alma y para quitarte el peso del mismo dolor o de lo que te lastimó la otra persona y ser libre. Ya cada quien va a dar cuenta a Dios, pero el perdón es eso, es como, yo siempre he visto el rencor o el odio contra alguien como tomarte veneno. Te agarro este veneno, me lo tomo
pero yo quiero que te haga efecto a ti. Pero me va a hacer, te va a no- hacer efecto a ti mismo. No te va a hacer efecto a ti porque la que lo tiene soy yo. Yo soy la que tiene el rencor, yo soy la que tiene el odio. Entonces, para eso es el perdón, para que yo Me misma me libere. Sí, a mí me han pasado casos así, he visto casos así, en que una persona tiene cierto odio a alguien más, pero ves la vida de la persona con la que ella tiene odio y la persona vive feliz, alegre, pero ella está deprimida cuando la otra persona, amargada, cuando la otra persona ni tan siquiera tal vez se acuerda de lo que hizo. Y ahí es cuando el perdón te libera a ti mismo. Es como amar sin pedir nada a cambio. Así Yo es. te amo aunque tú no me ames, porque sé que eso me ayuda a mí. Yo te perdono aunque tal vez tú ni te acuerdas que me lastimaste o no me quieres perdonar, no lo sé, pero porque me va a ayudar a mí. O a veces es como, por ejemplo, yo te pellizco ahorita, pero yo te pellizco de broma, o sea, en juego. Y ya tú lo tomas en serio. Pero a ti te dolió de verdad. Y entonces tú estás esperando que yo me disculpe, pero yo no me voy a disculpar porque te lo hice de broma. Y obviamente yo no sentí el dolor que tú sentiste. Pero si tú te enfocas en que, Mariana se tiene que disculpar conmigo, se tiene que disculpar conmigo porque ella me lo hizo, porque ella me lo hizo. Y yo ando como si nada, Ya ni me acuerdo del pellizcón que te di, ya. Y tú te amargas. Y tú sigues lo que, no, mírala. Y ahí va como si nada. Como si no se acordara. Como que no se acuerda, Sí, porque sí. pues luego hay cosas que la gente hace. Sin intención. O no con la intención con la que tú la sientes. Exactamente, que como que en la perspectiva, en el detalle de la perspectiva, ahí puede ser que algo a mí me lastimó que tú no lo hiciste queriendo. Entonces ahí es donde la Biblia dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ves y reconcíliate. Es decir, en el mismo ejemplo de que yo te pellizqué, estás orando y de repente te trae el Señor o el Espíritu Santo a la memoria y te dice, yo estoy enojada con Mariana porque ella no se ha disculpado. Entonces, para que tu oración no sea de estorbo, ¿qué dice el Señor? Ve y discúlpate. Ves y dile a Mariana, mira, ¿sabes qué? Discúlpame, pero pues yo estoy enojada contigo porque sí me dolió el pellizcón. Entonces es para que la palabra se cumpla, porque en Colosenses 3:13 dice, soportaos y perdonaos unos a otros. Así como Dios os perdonó a vosotros. Como Cristo os perdonó, así es. Entonces es como de que llevemos la fiesta en paz, alegrémonos, gocémonos, no nos quedemos con esa carga de no perdonar, porque volvemos al mismo círculo vicioso. El no perdonar nos deprime, nos trae ansiedad y nos vuelve a llevar a la misma batalla interna de estoy triste, estoy golpeada, estoy estancada, y eso nos aleja de Dios. Sí. A pesar de que Dios venga y esté cercano a nosotros, nosotros nos alejamos de Dios. Por nuestro mismo dolor. Fíjate que como yo en mi personalidad, hay veces que me enojo demasiado. Pero cuando yo me enojo mucho, antes no podía controlar mi enojo. Y me acuerdo que cuando me enojaba demasiado con mi mamá, me metía al cuarto y azotaba, o sea, cosas que no se rompían porque le iba a hacer enojar más. Azotaba todo lo que encontraba. Pegándole la almohada. Y todo, gritaba, hacía lo que sea. Pero ahora, cuando me enojo mucho, simplemente me callo, porque a veces suelo hablar cosas que no debo. De las que nos arrepentimos después. Fíjate que cuando estamos enojados, no decimos cosas que sentimos, decimos cosas que van a lastimar a la persona que nos Exactamente. Y en ese enojo, Dios me ha enseñado como déjamelo a mí. Yo pagaré, porque dice la Biblia, mía es la venganza y yo pagaré. Y ahí es cuando también he encontrado consuelo en, oye, Señor, es que yo me sentí lastimada, sentí que esto me rompió, mira, pero también sé que si voy a ella tal vez, si yo lo hago con esta muina, puedo lastimarla y hablar cosas que no quiero. Así que mejor te lo dejo a ti. Como te plazca. Pero también antes de eso lloro, pataleo, chillo y le digo todo lo que quisiera decirle. Porque vas a tu padre y le dices, porque por ejemplo, yo no llego con mi papá y le digo, oh Padre soberano, todopoderoso, ¿me das 5 pesos?
No, yo llego, papito chulo, diría la chilindrina, papito chulo, lindo, mi amor precioso, mi rey, ¿me das 5 pesos? Y muchas veces eso es lo que se nos olvida. Vemos a Dios como todo soberano porque lo es, pero se nos olvida que es nuestro Padre también. Que podemos llegar confiadamente, como dice su palabra, ante su trono y decirle, Padre, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy triste, estoy enojada, Con estoy sinceridad. frustrada. Exactamente, con la sinceridad de nuestras emociones y no ahogarlas en nuestro mismo ser y decir, no, el Espíritu Santo va a venir y me lo va a quitar todo. Ajá, pero ¿cuándo le vas a decir que venga? ¿Cuándo vas a enseñarle tus sentimientos a Dios o al Espíritu Santo y decirle, me siento así, ayúdame? En una situación me pasó que tenía como que un pleito contra una persona y tenía en mente ya todo lo que le iba a decir, pero todo lo que le iba a decir no me dejaba vivir. Yo así, no, yo, Señor, la tengo que perdonar. Y llegó un día donde dije, no, voy a sacar todo. Y me puse a decirle a una pared todo lo que le quería decir a esa persona. Y me desahogué y saqué todo. Y al final le dije, Señor, esto es lo que mi carne quiere decirle, pero yo quiero que tú tomes el control. Pero antes de todo, me desahogué. Porque es como cuando yo voy con mi padre, con mi papá terrenal, y estoy enojada con alguien y le digo, no, es que él me la hizo, él que todo, todo, todo. Y me expreso con él como un amigo. Porque hay momentos donde oro a Dios, como padre, como amigo. En cada ocasión. Y dejarle la carga a Dios de lo que algo te lastimó, expresar y ser sincera, te libera a ti mismo. Aunque tal vez la Y te otra deja persona. avanzar. Exacto, porque son como cadenas o topes que nos estancan en algo. Porque cuando tú estás enojada o tienes el corazón roto o te pasa algo, lo único que piensas es en eso. Y tu círculo es eso, eso, eso. Y como que te desenfocas de todo y ahí es cuando te estancas. Porque cuando oras y no estás expresando ante Dios, lo único que oras es sobre eso. Y no ves el más allá. Y ahí es cuando sientes, no, ya no avanzo. ¿Pero por qué? Pero sin querer reconocer lo que está pasando, porque el Espíritu Santo lo va a arreglar. Pero también hay que ser sinceros ante Él. Exacto. O muchas veces decimos como, ay, ¿por qué será que ya no oro igual? Fíjate que, ajá, que hay en tu corazón, que hay en tus emociones, que hay en tu ser, que no te está permitiendo orar. En una ocasión, cuando yo me convertí, yo ni sabía que yo odiaba a una persona. Estaba tan dentro de mí, tan arraigado en lo más profundo de mi corazón, que recuerdo que estaba en el altar orando y El recuerdo. me lo trajo Dios. Aquí tienes esto. Y yo dije, yo ni me acordaba de esa persona. Tan guardadito estaba. Tan guardado estaba en mi ser y en lo más profundo de mi alma, en mis entrañas. Ahí estaba guardado. Entonces era como que yo empecé a dejar que el Espíritu Santo limpiara todo, pero ahora sí, como dicen por ahí, por donde va a pasar la suegra, nada Claro, más, claro. por encimita, por arribita, así, chu, 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 chu. Y en ese día recuerdo que estaba en el altar orando y o sea, porque ni siquiera estaba orando para que yo decirte, estaba orando por esa persona. No, 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 no. Yo estaba orando, no me acuerdo ni por qué, pero sé que no tenía nada que ver porque me impactó que yo dije, fue el Espíritu Santo el que me trajo esto, porque yo ni me acordaba. Y recuerdo que lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré hasta que ahí no quedó nada más que la cicatriz, yo creo, y ya el Señor me reparó por ahí también. Ya Pero te hizo no la quedó, cirugía. sí, ahí ya me hizo la cirugía, pero no quedó nada, o sea, yo lo saqué. O sea, lloré y le dije, si es cierto, padre, esto que tú me estás diciendo, sí, yo la odio. Yo odio a esa Ya persona. empezaste a sacar todo lo que Y tenías entonces, guardado. sí, exactamente. Y que estaba tan guardado que ni yo sabía. Entonces, ¿a quién necesito perdonar hoy? ¿A quién tengo ahí guardado en lo más profundo y ni siquiera lo tengo presente en la memoria? ¿A quién o qué?
qué acontecimiento, qué etapa de mi vida o qué pasó que tengo esa batalla interna. Fíjate que también hay resentimiento contigo mismo. Y también es una batalla en lo personal que sí, a veces cuesta. A veces sí estás enojado con una persona, pero a veces estás enojado contigo mismo. Le Pues, hubiera contestado así. sí, Hubiera hecho esto hecho así. aquello otro. Y el hubiera, y el hubiera, y el hubiera te atrapa. Y ahí es cuando te estancas. ¿Y a quién tenemos que perdonar hoy? Así es. Fíjate que lo bueno de todo esto es que Dios siempre está cercano. Aún en nuestro peor enojo. Aún en nuestro peor enojo, en nuestra peor tristeza, simplemente es que nosotros mismos volteemos y digamos, Señor, ayúdame. Como dijo Pedro, socórreme Porque porque me ahogo, me porque ahogo. padezco. Entonces, muchas veces nos pasa como Pedro, nos ahogamos en medio de la tormenta o nos estamos ahogando en medio de la tormenta por no tener la mirada puesta en Jesús, por desenfocarnos, porque eso es lo que pasa, nos desenfocamos en nuestras emociones, en nuestra tempestad, en nuestras circunstancias, que perdemos el enfoque con Dios o en Dios, y ahí es donde nos ahogamos. Porque Pedro, me imagino que no se llegó a lo mejor, o a lo mejor sí se hundió hasta lo último. Pero Jesús le extendió la mano aún allí. Y a veces también es nuestro orgullo. Es que Señor, es que Él me la hizo y me tiene que perdonar a mí. Porque Él me la hizo a mí. Pero cuando vas a la cruz, te das cuenta que nosotros le habíamos hecho de todo para que Él no nos perdonara. Pero Él se humilló, dice la Biblia, hasta lo sumo. Él no dijo, él me falló aquí, Él me falló acá, y yo no lo voy a perdonar. Él dejó todo y dio la vida. Y ahí es cuando nos ponemos en ese lugar y decimos, no, pues no soy nada. O ¿quién soy yo para odiarlo, juzgarlo? Si Él, teniendo todos los motivos para odiarme, no lo hizo. Para no amarme, no lo hizo. Así es, entonces ahí es como que nosotros nos tenemos que dar cuenta, tenemos que pedirle ayuda a Dios y hablarlo sin miedo y decirle, Señor, porque al menos para que yo pudiera salir de la tristeza y la depresión en la que estaba, yo le dije, Señor, es que yo estoy bien, me esfuerzo, oro, voy a la iglesia, me congrego, soy iglesia, pero por dentro yo estaba marchita y tú me podías ver y Mariana, sí, ay, hija, y por dentro yo estaba triste, por dentro yo estaba en depresión. Y fue el momento en el que yo dije, o sea, estoy fingiendo, todo el mundo me ve bien. Y recuerdo que una hermana se me acercó y se me quedó viendo y me dijo, ¿estás bien? Y yo dije, ¡ah, no! Y me dijo, cuando me preguntó que si estaba bien, me dijo, fíjate que me sorprende que después de que estás aquí y haber estado allá, no te hayas deprimido. Y yo la volteé a ver, le dije, hermana, yo sigo deprimida. Y recuerdo que se me salieron las lágrimas y ella se quedó así y me dijo como que sí. Y le dije, sería una mentirosa si yo le dijera que no. He fingido, he pretendido que estoy bien, lo estoy trabajando ahorita con Dios y le estoy diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo te pedí hacer tu voluntad, entonces ayúdame, ayúdame porque mis sentimientos están siendo más fuertes y no quiero estar así, o sea, no quiero vivir en una vida de apariencia, yo realmente quiero orar, yo realmente quiero buscarte, quiero ayunar bien, o sea, quiero estar bien contigo, no solo para que la gente vea que estoy bien.
Entonces es algo que hay que hablarlo sin miedo. Y creo que esa hermana fue la primera persona a la que yo le dije, sí, hermana, yo me deprimí. Y lo estoy trabajando, pero ya lo hablo como si hubiese pasado porque ya el Señor me sacó de la depresión, me sanó, me curó. Y dije, y yo necesito salir de este estancamiento, yo necesito avanzar, necesito liberarme. Porque es lo que vino a hacer Dios, o sea, a liberarnos de nosotros mismos, porque son nuestras emociones, son nuestras batallas internas. Entonces tenemos que hablarlas para que Dios pueda obrar. Así es. Eso es muy fundamental, la sinceridad. Porque a veces queremos ponerle una máscara a la gente. Pero ahí también dice la Biblia que ¿quién conoce el corazón sino Dios? Y muchas veces sonreímos, vamos, pero las batallas internas a veces solo eres tú y Dios. Así es. Y ahí es cuando aprendes la fidelidad de Dios. Que tal vez cuando nadie sabe tu situación, o aún cuando sientes que nadie te comprende, ahí es cuando conoces verdaderamente el que se queda en la soledad, el que se queda cuando te cuesta aceptar aún su voluntad y no entiendes el porqué de muchas cosas. Él está ahí, aún ahí, en esas máscaras, porque aparentar es muy fácil a veces. Y la gente te ve, no, oye, es muy feliz, mira la sonrisa que se carga. Pero ¿quién sabe lo que hay atrás de esa sonrisa? Solo Dios. Solamente Él y Él y nosotros, pero Dios es tan caballeroso que a veces no interviene porque no lo dejamos. Entonces vengamos a Cristo, reconozcamos nuestras emociones, nuestros dolores, nuestras tristezas. Y digámosle, Señor, estoy triste por esto, esto y aquello. Así es. Ayúdame, sáname, no me quiero estancar, porque la depresión es real, es algo que también el enemigo usa y te lleva a hacer cosas que no son lícitas, que no están bien, te lleva a tomar tu propia vida. Creo que ese es como el extremo, el caso Ya, más sí, extremo. ya lo final. Entonces es como de no romanticemos la tristeza o no tratemos de espiritualizarla. Creo que ese sería como que no espiritualicemos Lo que sentimos. lo que sentimos. Lo que realmente está. Exactamente, digámosle a Dios, me siento así, así y asá, y ayúdame. Así es. Porque no hay otra forma para que las nuevas generaciones que se están levantando en las iglesias vivan los mismos mitos o los mismos, ¿cómo podría decirlo? Para que no tengan los mismos errores que nosotros. Para que no tengan los mismos errores que nosotros. Enseñarles ellos, de lo vivido. exactamente, enseñarles y que a ellos les quede eso, a ellos de, ok, si yo estoy triste, yo puedo estar triste, no porque yo busque a Dios quiere decir que voy a estar feliz todo el tiempo. No, también padecemos tristezas, pero nuestra fortaleza viene de Dios. De ahí es de donde nos agarramos para seguir adelante, para seguir luchando, para soportar. Exacto. Porque ahora sí nos toca soportar. Dice la palabra, el correr del justo y levantado será. Cuando yo entré digamos que a la etapa de la juventud o ya saliendo de la adolescencia, como que las emociones se vuelven como locas, no sé, de que hoy estoy happy, hoy estoy feliz, el otro día estoy enojada, el otro día, y fue una etapa muy difícil para mí. Y había momentos donde lo espiritualizaba, como decías tú, y yo decía, no, esto no está pasando, yo estoy feliz. Pero en realidad llegó un día donde sí le dije, no me entiendo, porque estoy como una montaña rusa de emociones. Y ahí aprendí que era una etapa nueva donde tengo que aprender como a definir o tengo que aprender a sobrellevar mi carácter o a confiar en Dios. Aun cuando hubo momentos donde me levantaba enojada y yo misma me preguntaba, bueno, pero ¿de qué estoy enojada? Y yo sí, no voy a contestar feo.
pero estaba enojada y no sabía con qué. Pero aprendí que en esas etapas, en esos momentos, decirle, mira, Dios mío, hoy no sé por qué estoy enojada, he buscado de todo, pero ayúdame. Claro, fíjate que eso que mencionas yo lo considero bien importante porque hay procesos que van directamente con nuestra anatomía, con nuestro ADN, Sí. con todo lo que hay adentro, lo químico, todo. Todo el organismo. Ándale, con todo el Todo. organismo. Y muchas veces los mismos cristianos decimos, oye, pero si es que tú eres cristiana. O sea, ya tú no tienes que pasar No, ya enojo, no. tristeza porque tú eres cristiana. Ya no tienes emociones. Ya no tienes No, que ya tener no. emociones, solamente la felicidad. Cuando no es así, La misma Biblia lo dice. nuestros adolescentes llevan una carga tremenda porque no les permitimos que ese proceso natural que ellos están viviendo de su cuerpo, sus emociones, no les permitimos sentirlos. Los satanizamos, no sé cómo decirlo, pero lo vemos a mal cuando es algo que todos pasamos. Sí. Unos más fuertes que otros, otros más débiles. Algunos no tuvieron cambios tan drásticos o no tuvieron sus emociones tan marcadas, Sí. pero es algo que se nos olvida y que no está bien porque les ponemos más cargas y los alejamos de Dios. Así es. Yo en esa etapa lo vi como una puerta hacia la madurez, porque fue una etapa donde tal vez, yo creo que ni mis padres, o tal vez sí mi madre se daba de cuenta de mis cambios de humores diarios, porque siempre Sí, la las madre mamás nos se da damos cuenta más que a los padres, sí se Sí. daba cuenta, pero gracias a eso aprendí a veces a controlar mis emociones. A que esos días donde está bien, amanecí enojada, y sí, a veces le daba la libertad, pero decía, no, pero tengo que mantener la calma. Y sí, a veces amanezco, digamos así, de mal humor, pero también tengo que aprender a ponerle una balanza, un límite. Está bien amanecer de mal humor, pero no puedo dejar que eso domine todo mi día a Claro, o vivir, desquitarte con la gente de que no tiene afuera la culpa. solo por existir. Exactamente. Fíjate que en mi caso yo tengo un adolescente y sí es como que todo el tiempo está así. Y yo así de, ¿por qué estás enojada? No estoy enojada. Y yo, ¡ay! Ok, No, llegas a estarlo. ok. Ella dice que no está enojada, pero yo entiendo que también es el proceso de todo lo que ella tiene adentro, de todo lo que, porque lo pasan todos los adolescentes. Yo creo que no he visto a ningún adolescente que no lo pase, pero es algo en el que nosotros como padres y como padres cristianos, creo que tenemos una gran responsabilidad en dejarlos que sí lo sientan y decirle, orientarlo, ¿sabes qué? Acá, esto hay que traérselo a Dios, sí es un proceso de tu cuerpo natural y eso, el Señor te va a ayudar. Así es. Ayudemos a los adolescentes, no los dejemos solos, guiémoslos, démosles amor, paciencia, consejos obviamente para que se acerquen a Dios, pero no les pongamos cargas ni presiones porque suficientes tienen ellos con todo lo que están sintiendo, con todo lo que están pasando, como para que les demos más cargas. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que quieras decirle a nuestros seguidores, a nuestros 500 millones de seguidores? Pues que principalmente confiemos en Dios y que dejemos que Él tome el control de todas esas cargas que nos hacen sentir mal, que nos entristecen y que se la entreguemos a Él. Porque de algo estoy segura que Él siempre tiene la mejor solución y tiene el control de todo. Así es. Oremos siempre ante cualquiera que sea la circunstancia, cualquier situación, cualquier sentimiento, cualquier emoción. Acerquémonos a Dios, que eso no sea algo para que nos aleje o nos estanque y sigamos adelante
Todos tenemos batallas internas, Así es, todos luchamos con algo. todos luchamos con algo, pero para eso son nuestras raíces de fe, para que de ahí estemos bien cimentados, bien agarrados. Y nada, que sigamos buscando a Dios. Suscríbanse al canal. Esperemos Denle llegar like. a los 5,000. A los 5,000 millones. No se equivoquen. Esto fue Raíces de Fe. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.